Madre de alquiler, una historia que entrelaza poder, familia, secretos, deseo y redención. Sarocha Chankima, heredera de una de las familias más influyentes de Tailandia, es obligada a cumplir con un pacto matrimonial que la ata a alguien que no ama. Rebecca Armstrong, una joven inglesa huérfana, viaja a Tailandia en busca de su sueño artístico, pero termina cruzando su vida con la de Sarocha de forma inesperada. Como madre de alquiler, lo que comienza como un acuerdo frío y funcional, se transforma en una historia de amor prohibido, resistencia y emancipación emocional, donde ambas deberán elegir entre el deber y el deseo. Capítulo 1. La hija perfecta. El silencio en la casa de los Chankima no era vacío, era un lenguaje, uno que Sarocha aprendió antes que el alfabeto, antes que el sentido de sí misma. Era un silencio bordado de miradas que pesaban más que las palabras, de gestos que corregían sin levantar la voz, de normas que se deslizaban bajo las puertas cerradas como corrientes frías, imperceptibles, pero implacables. Desde niña, Sarocha entendió que no había espacio para el error, que en su casa no se lloraba en voz alta, no se discutía en público, no se deseaba lo indebido. Su madre, la impecable Madame Noel, parecía más una figura de museo que una madre. Siempre erguida, con su maquillaje sin grietas, y esa voz, suave pero tajante, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Su padre, Tanapol Chankima, era una sombra omnipresente. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, todo el mundo dejaba de respirar. Desde los 5 años, Sarocha asistía a clases de piano aunque odiaba el instrumento. A los 7, sabía cómo caminar con gracia frente a diplomáticos y empresarios en cenas interminables donde su presencia era decorativa. A los 9, ya era una perfecta anfitriona en eventos de caridad. Sabía exactamente cuánto sonreír, cuándo asentir, cómo fingir que escuchaba mientras repasaba listas mentales de las cosas que no debía hacer, no debía decir, no debía sentir. Y sin embargo, sentía. Por debajo de esa piel impecable, de esa educación ejemplar, Sarocha era un volcán sellado. Cada día era un ejercicio de contención. De su rabia, de su tristeza, de su confusión, de su deseo. No podía nombrarlo aún, pero lo sentía. En su cuerpo, en sus sueños, en las miradas, que se alargaban más de lo correcto hacia ciertas chicas del internado. Miradas que no podía permitirse sostener, que tragaba con culpa, con miedo. Una noche, cuando tenía 13 años, vio un beso entre 2 actrices en una película que una de sus compañeras había traído de contrabando. Fue solo un segundo, una escena breve antes de que la maestra entrara al salón y apagara la pantalla, pero algo se encendió en su pecho con una claridad brutal, algo que no podía ignorar. Esa noche no durmió, se quedó abrazada a la almohada, el corazón palpitando como si la hubieran descubierto, aunque no había hecho nada. Al día siguiente, fue al templo con su madre, y pasó más de 1 hora rezando. Pidió perdón sin saber exactamente por qué, solo sabía que algo dentro de ella estaba mal, algo que no debía existir. En la escuela internacional que frecuentaban las hijas de ministros y herederos, Sarocha era una figura admirada, inteligente, bella, disciplinada. Nunca daba escándalos, nunca se rebelaba. Era todo lo que sus padres esperaban, y eso la hacía invisible. Solo con Nam, su mejor amiga desde los 9 años, bajaba un poco la guardia. Nam era todo lo que ella no podía ser, caótica, sarcástica, deslenguada. Envidiaba su manera de reír, su forma de decir lo que pensaba sin calcular consecuencias. A veces, solo a veces, se preguntaba si Nam sospechaba, si notaba cómo se le enredaban las palabras cuando estaban con chicas atractivas, cómo las miraba en los vestuarios un segundo más de lo necesario, pero nunca dijo nada. Cayó como siempre, como su madre le había enseñado. El día de su 17º cumpleaños, hubo una cena en casa. Acudieron ministros, empresarios, figuras del espectáculo. Tanapol se paseaba como un general orgulloso. Noel vestía de seda blanca y diamantes, sonriente como una reina que contempla su obra maestra, su hija. Sarocha lucía un vestido bordado a mano, el cabello recogido, la espalda recta. Nadie imaginaba que minutos antes de bajar al salón había vomitado en el baño de puro nerviosismo. Cuando uno de los invitados le comentó lo afortunada que sería su futura pareja, ella solo sonrió. Gracias, respondió con esa voz templada que había perfeccionado durante años. Por dentro, un grito sordo se alzaba, uno que no podía salir, que no debía salir. Esa noche, al regresar a su habitación, se quitó el vestido como si arrancara una piel ajena.
Se miró al espejo. La hija perfecta la miraba de vuelta, erguida, preciosa, vacía, y por primera vez en mucho tiempo, no pudo contener las lágrimas. No sabía aún lo que el futuro le tenía preparado, que un día su cuerpo sería prometido como ofrenda a una familia importante, que debería casarse con una persona que nunca había amado, que su deseo sería transformado en un acto de reproducción, que alguien a quien aún no conocía, una inglesa huérfana con alma de fuego, pondría en jaque todo su mundo. Pero esa noche, sin saberlo, algo en ella empezó a resquebrajarse, porque la hija perfecta no podía sostenerse para siempre. Capítulo 2. 3 amigas, un secreto. Afuera, el mundo seguía siendo una jaula dorada, pero cada viernes por la tarde, cuando los uniformes se guardaban, cuando las pantallas se apagaban y los tacones de Madame Noel se alejaban por el pasillo, Sarocha cruzaba la puerta de su habitación y se iba al único lugar donde no era la hija perfecta. La llamaban la guarida. Era el departamento que compartía Noé en la parte trasera de una galería de arte experimental, propiedad de su tía excéntrica. No era especialmente grande, ni ordenado, pero estaba lleno de vida. Cojines de colores, libros de filosofía y diseño tirados por todas partes, bocetos en las paredes, luces cálidas, música a medio volumen y un pequeño balcón, donde las plantas crecían con desobediencia. Para Sarocha, era más que un escondite, era un espacio liminal, ni la escuela ni su casa, un lugar sin espejos ni obligaciones. Nam siempre llegaba primera, con una mochila llena de bebidas, y algún snack salado que solía robar de la cocina de su madre sin culpa. Noé descalza, con el pelo recogido de cualquier forma, recibía a todas con abrazos que olían a pintura y jazmín, y Cade era el misterio envuelto en calma. Estudiaba psicología, escuchaba más de lo que hablaba, y a veces decía cosas que las hacía quedarse en silencio, pensando. Allí, sin darse cuenta, Sarocha fue descubriendo lo que era hablar sin miedo a no agradar, sin temor a no estar a la altura. ¿Sabes qué me dijo mi madre hoy?, exclamó Nam una tarde de lluvia, tirada sobre la alfombra, que no debería usar pantalones anchos, porque no son femeninos. ¿Qué mierda es eso? ¿Te los pones más anchos todavía? Y le haces un desfile, sugirió Noé, sacando un cigarro del cajón. No fumen aquí, murmuró Cade desde el rincón donde hojeaba un libro. El humo se queda impregnado por horas, es molesto. Sarocha sonrió, observaba más de lo que participaba. Siempre lo había hecho, pero algo en la forma en que las tres se interrumpían, se burlaban, y se apoyaban sin juicio, la hacía querer decir cosas que en otros lugares se quedaban estancadas en su garganta. Ese viernes, sin planearlo, sin ensayar, lo dijo. Creo que me gustan las mujeres. El silencio fue breve, pero no incómodo. No fue de esos silencios llenos de incomodidad o sorpresa. Fue un momento de contención, un parpadeo de respeto. Ya lo sabíamos, dijo Nam, con una sonrisa ladeada. Bueno, al menos yo. ¿Desde hace cuánto lo sabes tú?, preguntó Noé, mirándola con ternura. Sarocha bajó la vista. Sus dedos jugaban con la etiqueta de la botella de agua. La humedad de la noche había hecho que todo se sintiera más lento, más pesado. No sé, lo sentía desde niña. Pero, me daba miedo. Me sigue dando miedo. Normal, intervino Cade. Nos crían para temer lo que somos. Nombrarlo ya es resistir. Sarocha sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si su columna vertebral dejara de sostener un peso invisible, como si el aire entrara mejor en sus pulmones. ¿Lo sabe tu madre?, preguntó Noé. No, ni lo sabrá, jamás. Si lo supiera, Sarocha se detuvo. No me dejarían tranquila, me encerrarían, o me sacarían del país. Entonces, no lo sabrá, dijo Nam, con esa lealtad furiosa que la caracterizaba. Nosotras sí, y estamos contigo. Brindaron con tazas de té frío, rieron, lloraron un poco, bailaron sin música, y por primera vez en su vida, Sarocha sintió que su verdad no era una amenaza, era un secreto, sí, pero un secreto compartido, un vínculo, una alianza. Días después, mientras caminaba por los pasillos del colegio, algo había cambiado. No en su entorno, los profesores eran los mismos, las compañeras igual de maquilladas, las paredes igual de blancas, sino en ella. Ya no se sentía sola. Había 3 personas en el mundo que sabían quién era de verdad, y no la habían soltado. Un fin de semana, Noé organizó una pequeña escapada a Chiang Mai, una excusa de retiro artístico para explorar la galería de su tía. Las 4 durmieron juntas en una cabaña pequeña, con colchones en el suelo, risas hasta el amanecer,
y confesiones que solo el calor del norte parecía permitir. ¿Y alguna vez te has enamorado de una chica?, preguntó Noé, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo empañado. Sarocha dudó. Miró a Nam, que fingía dormir. Cade hojeaba un libro de Jung, abstraída. La pregunta era sencilla, pero la respuesta no. No lo sé, a veces creo que sí, pero me lo prohíbo tan rápido que no lo alcanzo a sentir del todo. Nam levantó la cabeza. El corazón no es un interruptor, Saro. ¿Lo sientes o no? Y si lo sentiste, aunque sea por un segundo, entonces sí, lo estuviste. Sarocha no respondió, pero en la noche, mientras todas dormían, ella se quedó mirando el techo, preguntándose si ese segundo había tenido nombre. Recordó a una joven, compañera de curso, a sus 14 años, una niña a la que no podía dejar de mirar. En la guarida, entre vasos de té, bocetos, música indie tailandesa y silencios respetados, creció algo más fuerte que cualquier pacto de sangre. Una amistad real, feroz, sin condiciones. Y Sarocha, tan acostumbrada a la soledad y al control, descubrió que también tenía un lugar en el mundo que no estaba condicionado a su perfección. Un lugar donde podía ser ella, donde su voz, su deseo y su miedo no eran defectos a corregir, sino partes de una historia que apenas comenzaba. Capítulo 3. Invisible para ella. A Nita le enseñaron a callar sus emociones desde pequeña, no por falta de carácter, lo tenía, y de sobra, sino porque en su familia, expresar demasiado era signo de debilidad. El poder se demostraba en la perfección del control, y ella aprendió a controlarlo todo, su cuerpo, su tono, sus expectativas. Todo, excepto a Sarocha. Sarocha era el caos que no podía ordenar. La conoció cuando ambas tenían apenas 8 años, en una fiesta de fin de año organizada por la escuela privada a la que asistían. Sarocha, con su peinado impecable y su sonrisa contenida, se mantenía siempre cerca de su madre, saludando con esa educación forzada que irritaba a la mayoría de los niños y fascinaba a los adultos. Nita, en cambio, era libre, correteaba por los jardines, rodilla raspada, el vestido arrugado. La primera vez que la vio de cerca, Sarocha estaba leyendo sola en una esquina, con los pies cruzados y la espalda perfectamente recta. ¿Qué lees?, preguntó Nita, sentándose a su lado sin invitación. Sarocha la miró un segundo. Ni sonrisa ni rechazo, solo ese silencio neutral que, más adelante, Nita aprendería a temer y a desear al mismo tiempo. El Principito, dijo Sarocha. ¿Y te gusta? Sí, a mí me parece raro. ¿Por qué un adulto escribiría un libro sobre un niño que habla con una flor? Sarocha cerró el libro, con una lentitud casi ceremonial, y la miró de nuevo. Esta vez, por un segundo, con una chispa de interés, porque a veces, los adultos quieren recordar lo que olvidaron. Nita no entendió del todo la frase, pero supo que algo importante había ocurrido. Esa noche, en la cena, no habló de otra cosa, pero al día siguiente, Sarocha no la saludó en el pasillo, ni al otro, ni al siguiente. Fue como si esa conversación jamás hubiera ocurrido, y desde entonces, Nita vivió entre dos pulsiones, la de acercarse y la de mantenerse en la distancia justa para que Sarocha no la rechazara. A lo largo de los años, compartieron círculos sociales, profesores, excursiones. Eran siempre parte de los mismos eventos, pero nunca en la misma órbita. Sarocha estaba rodeada de admiradores, de niñas que querían ser como ella, de adultos que la elogiaban por su madurez. Nita observaba, siempre desde un ángulo donde pudiera estudiar sus gestos, sus silencios, sus rarezas. La obsesión no llegó de golpe, se filtró por pequeñas rendijas. La forma en que Sarocha giraba el lápiz entre los dedos al pensar, cómo doblaba sus apuntes con simetría perfecta, el leve fruncir de sus labios cuando algo la molestaba y nadie más lo notaba. Nita comenzó a coleccionar esas imágenes como quien guarda pruebas de un tesoro oculto. Nadie lo sospechaba, ni siquiera sus padres, que estaban demasiado ocupados con la política interna de la familia y el negocio del padre. Nita, inteligente y discreta, sabía cómo jugar el juego de la heredera modelo, pero en su habitación, cada cuaderno tenía, en secreto, anotaciones con iniciales, dibujos, frases sueltas que Sarocha había dicho alguna vez, palabras que solo ella recordaba, que nadie más parecía notar. La adolescencia fue una prueba cruel. Sarocha floreció con una belleza que parecía estudiada, una mezcla de perfección estética y misterio. Nita, por su parte,
Era llamativa, segura, coqueta, pero no inspiraba la misma fascinación silenciosa. Los chicos se acercaban a ella con intenciones claras. Las chicas la admiraban, pero también le temían. Sarocha, en cambio, seguía siendo un muro sin grietas. Nita intentó acercarse de muchas formas, primero como aliada, luego como confidente, finalmente como sombra. Iba a los mismos talleres, los mismos cafés, los mismos eventos benéficos, y aunque a veces lograba una conversación corta, un intercambio de sonrisas, un comentario compartido, nunca sentía que Sarocha realmente la miraba, no como ella necesitaba. El día que la vio reír con sus amigas, se le partió algo dentro. Ellas no tenían su presencia, no tenían su apellido, ni su futuro garantizado, pero tenían algo más peligroso: acceso. Ese fue el momento en que Nita empezó a odiar a esas chicas. Cuando cumplió 17, Nita tomó una decisión. Si no podía tener el amor de Sarocha de manera natural, lo obtendría de forma estructural. La convenció de estudiar negocios juntas. A través de alianzas familiares, plantó la idea de que sus padres podían colaborar económicamente en el nuevo proyecto del padre de Sarocha. Se ofreció a ayudar en la redacción de convenios, organizó reuniones, se convirtió en indispensable. Nunca pidió nada, solo se mantuvo cerca, siempre una presencia firme, eficaz, disponible. Y cuando Sarocha le agradecía con una sonrisa medida, o le ponía la mano en el hombro para felicitarle por un trabajo bien hecho, Nita sentía una especie de gozo retorcido. No era amor correspondido, pero era contacto, era reconocimiento. Un día, mientras Sarocha dormía en su sofá, exhausta después de una reunión larga, Nita se acercó y le acarició el cabello, con los dedos temblorosos, con una ternura que dolía. «Si tan solo supieras», susurró, «si tan solo me vieras». Pero Sarocha no la veía. Capítulo 4. El acuerdo. Todo comenzó con un brindis, una copa de coñac viejo, las risas densas de hombres satisfechos, y una sobremesa en el corazón de Bangkok donde los acuerdos más antiguos del mundo, dinero, poder y linaje, se sellaban sin testigos. Era el cumpleaños número 58 de Surapong Chankima, un empresario de mirada gélida y voz mesurada, dueño de medio imperio hotelero con ramificaciones en Phuket, Chiang Mai y Singapur. En su casa de verano, una construcción minimalista de concreto y madera, reunía cada año a los pocos hombres a los que llamaba amigos. Uno de ellos era Wilhelm Jensen, sueco naturalizado tailandés, magnate farmacéutico y dueño de una línea de clínicas privadas. Esa noche, ambos estaban más relajados de lo usual. Se conocían desde hacía más de 20 años, se respetaban como viejos depredadores que no compiten en la misma sabana, pero comparten los mismos métodos. Ambos sabían que el mundo estaba cambiando demasiado rápido para confiarlo al azar. «Los muchachos de ahora no entienden el deber», dijo Jensen, sirviéndose un poco más de licor. Tenía el acento apenas diluido por décadas de negocios en Asia. «Hablan de libertad, de identidad, de emociones, pero no entienden el peso del nombre». Surapong asintió. «A mi hija le enseñé a obedecer desde temprano. No hay mayor muestra de amor que proteger el legado que se le entrega». «¿Y cómo es ella?», preguntó Jensen, interesado. «Inteligente, controlada, hermosa, claro, pero aún inmadura. Todavía no comprende que hay cosas más importantes que sus deseos». Jensen sonrió. «Quizás deberíamos unir fuerzas». La frase cayó como una piedra en el agua, y no necesitó explicación. Surapong lo miró con ojos entrecerrados, como tanteando si se trataba de una provocación o una propuesta real. «Unir nuestras familias, unir nuestros legados». La copa se quedó suspendida entre ambos. «Tu hija», continuó Jensen. «Mi hijo mayor. Non, a veces un poco impulsivo, sí, pero leal a su sangre. Se corregirá. Le vendría bien una esposa que le equilibre el carácter, una esposa que lo civilice, una esposa que entienda su lugar». Surapong soltó una risa breve, contenida. Luego se recostó hacia atrás en el sofá de cuero, cruzando una pierna con elegante lentitud. El silencio entre ellos se volvió más espeso, pero no incómodo. Se estaban oliendo, como hacen los animales viejos antes de cerrar un trato. «¿Y qué propones exactamente?». «Un matrimonio estratégico, sellado antes de que ellos siquiera lo sepan. Una unión que pueda anunciarse cuando hayan terminado sus estudios, cuando los contratos estén listos. Podemos armarlo desde ahora. Una cláusula de herencia vinculada, fusión de propiedades futuras, y lo más importante, un hijo, un heredero que reúna nuestras dos casas». Surapong no respondió de inmediato. Pensaba en su hija.
en cómo, desde niña, la había moldeado como si fuera un edificio antiguo al que solo él podía restaurar. Pensaba en su belleza sobria, en su carácter imperturbable, en esa mirada que a veces lo desafiaba en silencio. También pensaba en el futuro, y el futuro, en su mente, no tenía lugar para sentimentalismos. De acuerdo, dijo, finalmente, pero debe mantenerse en secreto. No quiero interferencias, ni de su madre, ni de sus amigas, ni de ella misma. Ni de mi hijo tampoco, dijo Jensen. A Non hay que presentarle los hechos cuando ya no tenga escapatoria. Chocaron las copas. El trato quedó sellado, sin papeles, sin testigos, solo las sombras del poder, y el eco antiguo de una costumbre que no ha muerto del todo. El derecho de los padres sobre los destinos de sus hijos. Esa misma noche, mientras los hombres celebraban su visión compartida, en el piso superior de la casa Chankima, Sarocha dormía sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre. Soñaba con la lluvia, con el jardín mojado. No tenía idea de que su nombre estaba siendo escrito en un contrato invisible. Tampoco sabía que Non Jansen, a quien apenas recordaba de un par de eventos sociales, hablaba de ella con desdén. La hija del viejo Chankima, se burlaba, fría como un mármol. Seguro tiene más pasión una estatua, pero nadie le preguntaría, y eso lo sabían ambos patriarcas. Con el paso de los meses, comenzaron a trazar las primeras líneas del acuerdo. Se creó una cuenta conjunta en Singapur a nombre de una tercera empresa. Se negociaron terrenos en Phuket y clínicas en Koh Samui. Se acordó que el matrimonio sería anunciado cuando ambos jóvenes tuvieran 23 años, que tendrían un hijo en los primeros 2 años, que el control de las propiedades fusionadas recaería en una nueva figura jurídica, cuyos nombres solo figurarían tras la firma del matrimonio, y aún más. Se firmó una cláusula confidencial para blindar el acuerdo de cualquier interferencia externa. Nadie debía saberlo, ni la prensa, ni los amigos, ni los propios prometidos. A veces, los imperios no se construyen con sangre, sino con silencio. Y Sarocha, sin saberlo, ya había sido convertida en moneda, una ficha en el ajedrez de los poderosos, una hija perfecta, educada para obedecer, para no hacer ruido, para no preguntar. Pero nadie advirtió algo, que en lo más profundo de su alma, Sarocha llevaba una grieta que no curaba, un recuerdo de algo no dicho, una sed de algo que aún no había conocido, y esa grieta, con el tiempo, sería su única salida. Capítulo 5. El futuro compromiso. Todo ocurrió por un error, uno de esos errores minúsculos y fatales que, como una grieta en una presa, anuncian un desastre mucho antes de que las aguas se desborden. Nita Jensen no debía estar allí esa tarde. La reunión era entre su padre, Wilhelm Jensen, y un abogado de apellido interminable que trabajaba en una firma privada de Singapur, pero ella había vuelto a casa antes de tiempo. Sus clases habían sido suspendidas por una alerta sanitaria, llegando sin aviso. Quería sorprender a sus padres. Nunca imaginó que sería ella la sorprendida. La puerta del estudio estaba entornada. A través de la rendija, escuchó palabras que al principio no entendió. La unión entre Sarocha y Non fortalecerá ambas casas. La cláusula está redactada. Un hijo antes de los 25 años. Nita se quedó paralizada. Sarocha, Non, unión. El mundo, de pronto, comenzó a girar en otra dirección, como si alguien hubiera movido las piezas del tablero sin advertírselo. Empujó la puerta con torpeza. ¿Qué es esto? Ambos hombres se volvieron al mismo tiempo. Wilhelm frunció el ceño. El abogado intentó levantarse. Incómodo. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo su padre con la voz áspera. ¿Qué significa eso de una unión entre Sarocha y Non? Hubo un silencio denso, el tipo de silencio que anticipa una explosión. No es algo que deba saber, dijo Wilhelm. Claro que debo saberlo. Están hablando de ella como si fuera una transacción, como si fuera una pieza de ajedrez. El abogado miró a Jensen, esperando indicaciones. Wilhelm le hizo un gesto para que saliera. Cuando la puerta se cerró, se acomodó en el sofá, como si el peso de lo que venía requiriera preparación. Nita, escúchame con atención. Hay decisiones que los adultos toman por el bien de la familia. Esta es una de ellas. ¿Por el bien de quién? De Non, de tu orgullo, de tu dinero. No levantes la voz. Pero Nita no obedeció. Nunca en su vida había sentido ese calor en el pecho, ese vértigo en el estómago, esa rabia viscosa subiendo por la garganta. Gritó. La vas a usar para controlar a Non porque sabes que él es un imbécil. Y ella es perfecta, ¿verdad? Todo lo que yo nunca fui. Wilhelm se puso de pie con violencia. Cuidado con lo que dices, estoy enamorada de ella.
La frase cayó como una granada. Los segundos siguientes fueron silenciosos. Un silencio sordo, estancado, en el que el aire pareció llenarse de vidrio molido. Repítelo, dijo Wilhelm. Pero su voz ya no tenía tono. Era una orden envuelta en incredulidad. Estoy enamorada de Sarocha, dijo Nita, más bajo, pero con una firmeza que jamás había sentido antes. Su padre la miró como si viera a un extraño, no como a una hija, no como a una joven que acababa de romperse. La miró como si algo defectuoso se le hubiera revelado en su propia sangre. Esto es una enfermedad, susurró. No, papá, esto es amor. Wilhelm se giró, caminó hasta el bar, y se sirvió un trago. Le temblaba la mano. Ella no lo sabe, añadió Nita, más suave. Nunca me atreví a decírselo, porque sé que ella no siente lo mismo, pero aún así, no puedo soportar la idea de que la obligues a casarse con Non. No es justo, ni para ella, ni para mí, ni para nadie. Su padre no respondió. Nita se dejó caer en el sillón. Todo su cuerpo temblaba, como si la verdad le hubiera roto algo por dentro, como si haberse dicho en voz alta la hubiera despojado de cualquier máscara. Wilhelm se giró lentamente. Escúchame con atención, dijo. Esto no va a repetirse. Esta conversación no va a salir de esta habitación. Lo que acabas de decir es una fase, una confusión. No es una confusión. Lo he sentido desde que éramos niñas, desde que Sarocha me miró por primera vez, como si pudiera entenderme sin palabras. Tú no tienes idea de lo que es eso. Basta. ¿Por qué? Porque es más fácil fingir que no existo que aceptar lo que soy, porque lo que eres es una decepción. Nita sintió el golpe como un disparo. Lo supo entonces. No importaba cuántas palabras dijera, cuántas lágrimas derramara, cuántas verdades revelara. Para su padre, ella no era más que un error que debía corregirse, un obstáculo en el camino del linaje. Esa noche, se encerró en su habitación, rompió fotografías, vomitó 2 veces y rasguñó la pared hasta sangrarse. No llamó a nadie. No podía. Nadie más conocía su secreto. En los días siguientes, Wilhelm actuó como si nada hubiera pasado. El acuerdo siguió su curso. Las firmas, las transferencias, las reuniones con Surapong. Todo continuó, como una máquina que no puede detenerse por el llanto de una niña. Nita, por su parte, se volvió más callada, más meticulosa, más peligrosa. Guardó todo. El amor no dicho, el odio creciente, la certeza de que si no podía amar libremente, nadie lo haría. Sarocha, ajena a todo, recibió una llamada de cortesía de la familia Jensen un mes después, una cena informal, nada más. Aceptó sin pensar demasiado. No imaginaba que ya estaba atrapada en un juego cuyo tablero se estaba tiñendo de sombras, y menos aún, que Nita, la dulce, sensible, siempre leal Nita, comenzaba a fracturarse por dentro, no por el amor no correspondido, sino por haber sido borrada del mapa de los futuros posibles. Capítulo 6. La vida de Rebeca. Rebeca no recordaba la voz de su madre. A veces soñaba con ella, con sus manos delgadas acariciándole la frente, con la silueta translúcida que se desdibujaba cuando despertaba. Pero el sonido de su voz, esa entonación única con que una madre nombra a su hija, se le había perdido en algún rincón del tiempo. Murió cuando ella tenía 3 años, un accidente en una autopista del norte de Italia, junto a su padre, un fotógrafo chileno al que apenas conoció. La dejaron huérfana de pronto, en mitad de una primavera, que solo pudo ser narrada por los adultos que se quedaron. Pero no estuvo sola. Fue acogida por sus abuelos maternos en una casa de ladrillo antigua en las afueras de Oxford, rodeada de libros, bugambilias, un jardín que florecía sin permiso y una cocina que siempre olía a pan recién hecho. Él, William Armstrong, era un profesor de historia jubilado. Ella, Claire Matte, una escultora que hacía de sus silencios una forma de comunicación. Ambos parecían arrastrar la tristeza de haber perdido a una hija, pero supieron transformarla en ternura cuando Rebeca apareció en sus vidas. No reemplazas nada, le dijo Claire una noche, cuando Rebeca tenía 7 años, y preguntó por qué nunca hablaban de su madre. Pero viniste a recordarnos cómo se amaba. Desde pequeña, Rebeca fue inquieta, sensible, profundamente observadora. Le gustaba dibujar mujeres de ojos enormes, inventar cuentos con finales abiertos, disfrazarse con la ropa de su abuela y recitar escenas de películas en el jardín, donde las glicinas le servían de telón de fondo. El arte, en todas sus formas, fue su salvación. Claire le enseñó a modelar arcilla antes de que aprendiera a multiplicar. William le leía a Shakespeare como si fueran cuentos de hadas, y a los 9 años, Rebeca ya sabía citar a Virginia Woolf sin titubear.
Pero no todo fue idílico. El sistema escolar inglés no estaba preparado para una niña que lloraba por las sombras, que sentía angustia si una mariposa se golpeaba contra el cristal, que no soportaba el gris de los pasillos sin ventanas. Los primeros años en la primaria fueron un tormento de burlas silenciosas, de maestras que la llamaban demasiado emocional, demasiado dispersa, demasiado artista. Rebecca no se adaptaba, y eso en Inglaterra era un problema. Claire lo entendió antes que nadie. Retiró a Rebecca de la escuela pública y la inscribió en una pequeña academia alternativa, donde los días comenzaban con danza libre, no con matemáticas, y los profesores hablaban con los ojos, no desde el castigo. Ahí, Rebecca floreció. Descubrió el teatro a los 11. Fue como una epifanía. La primera vez que pisó un escenario, con luces cálidas y telones rojos, algo en su interior se alineó. Ya no era solo una niña sin madre, era Julieta, era Nora, era Electra. Podía habitar otros cuerpos, decir verdades con palabras prestadas, gritar sin pedir permiso. El director de la academia, un hombre exiliado de Polonia, le dijo una vez: «Tú no actúas, Rebecca, tú te desdoblas». Y ella lo creyó. A los 13 años escribió su primera obra breve, una mujer atrapada en un espejo, que solo podía ver su reflejo cuando alguien la amaba desde afuera. La representó en el Festival de Primavera y, por primera vez, los adultos lloraron en el público. Claire le regaló entonces un cuaderno de cuero negro y le dijo: «Escribe todo lo que no puedas decir en voz alta». Rebecca escribió. Escribió sobre su madre y los sueños donde la sentía cerca. Escribió sobre la ansiedad que le estrangulaba el pecho en días de lluvia. Escribió sobre la certeza de que su vida no cabía en Inglaterra. «Quiero irme», dijo una tarde en la cocina, cuando tenía 14 años. William levantó la vista del periódico. «¿A dónde?» «A Asia, a estudiar actuación, a probar otra forma de estar viva». Claire no dijo nada, solo la miró, como si ya lo hubiera sabido desde siempre. La primera vez que Rebecca escuchó hablar de Tailandia fue por una profesora de expresión corporal, que vivió años en Chiang Mai. Le hablaba del teatro de máscaras, de la danza lakon, de las historias míticas, sobre mujeres que se transformaban en espíritus para proteger su amor. Rebecca sintió un eco, como si algo olvidado en su sangre respondiera. Tailandia, una palabra que sonaba a promesa. Comenzó a estudiar tailandés por su cuenta, en línea. Aprendió a leer los primeros signos, a pronunciar su nombre como lo haría una actriz extranjera perdida entre templos. El día que cumplió 15 años, Claire le entregó un escrito que había guardado durante más de una década. «Es de tu madre». Era corta, escrita a mano, con trazos apurados. Decía: «Si alguna vez tengo una hija, la dejaré volar antes de que el mundo la encierre, que se pierda, que se equivoque, que ame sin miedo, que elija, porque nadie lo hizo por mí». Rebecca lloró hasta quedarse dormida con la carta en el pecho. Supo entonces que irse no era huida, era herencia. Capítulo 7. Tía Song. Las primeras veces que Rebecca escuchó hablar de su tía Song, pensó que era una especie de mito familiar. Su abuela Claire hablaba de ella con ese tono entre la nostalgia y el orgullo que se reserva para lo irrecuperable. «Mi sobrina menor, Song, la rebelde, se fue a Tailandia con apenas 20 años, y nunca volvió», solía decir entre sorbos de té y silencios prolongados. Pero Song no era un mito. Song existía, y cuando apareció por primera vez en una videollamada desde Bangkok, radiante, con una túnica blanca y una risa sonora que llenó toda la cocina inglesa, Rebecca sintió que acababa de abrirse una ventana a otro mundo. «Mira cuánto has crecido», exclamó Song desde la pantalla. «Tía, esta niña tiene el fuego de su madre en los ojos». Rebecca sonrió, tímida. Aquel primer encuentro virtual quedó grabado en su memoria, no solo por el exotismo de ver a una mujer de rasgos familiares rodeada de estatuas doradas, plantas tropicales y ruidos de tuk-tuks de fondo, sino porque fue la primera vez que alguien la miró con una mezcla perfecta de calidez y visión, como si pudiera verla por dentro. Song Armstrong había dejado Europa hacía más de 30 años, primero como estudiante de antropología, luego como investigadora de arte ritual del sudeste asiático. Se enamoró de la cultura tailandesa, de su espiritualidad, su danza, su estética barroca y su conexión simbólica entre cuerpo y alma, y se quedó. Fundó una galería de arte independiente en el corazón de Bangkok, donde acogía obras de artistas locales y extranjeros que rompieran con las estructuras tradicionales. En paralelo, trabajaba como curadora en eventos internacionales,
y daba clases sobre filosofía oriental en una universidad pequeña, pero prestigiosa. Había hecho de su vida un cruce de caminos, de lenguas, de pieles, de silencios sagrados, y cuando Rebeca cumplió 15, le escribió por carta algo que no olvidaría nunca. Tú no perteneces al lugar donde naciste. No todas las raíces crecen bajo tierra, algunas flotan, esperando encontrar el clima adecuado. Cuando tengas la edad suficiente, ven, hay espacio aquí para tu fuego. La relación entre ambas creció a través de videollamadas y cartas escritas a mano, en tinta azul. Song enviaba pequeños paquetes, una pulsera de hilo rojo que protege los sueños, una máscara de con, una miniatura de Ganesa tallada en piedra. Cada objeto venía con una historia, cada historia venía con una enseñanza. La danza tailandesa, le dijo Song una vez, no solo es belleza, es resistencia. Cada movimiento habla, cada giro de muñeca lleva un mensaje. El cuerpo puede contar lo que el alma calla. Rebeca se aferró a esas palabras. Continuó estudiando por su cuenta, a mirar documentales, a imitar gestos de las bailarinas, con los brazos extendidos y los dedos curvados. Grababa vídeos y se los enviaba a Song, que corregía su postura, la alentaba, y sobre todo, la hacía sentir capaz. Cuando Rebeca expresó su deseo de estudiar actuación en Asia, no hubo juicio ni duda por parte de su tía. Entonces ven a Bangkok. Te recibo en mi casa. Este lugar tiene algo para ti, estoy segura. La noticia trajo un torbellino de emociones a la familia. Claire, aunque con una punzada de miedo, lo aceptó con el mismo amor feroz de siempre. William, más pragmático, se ocupó de revisar visados, instituciones artísticas, becas, y Rebeca, en secreto, comenzó a contar los días como quien espera un eclipse. En sus cartas, Song comenzó a hablarle no solo como tía, sino como mentora. Te abriré las puertas de mi mundo, Rebeca, pero tú tendrás que cruzarla sola. Bangkok puede parecer caótica, pero hay un orden oculto en su caos. Aquí las mujeres no siempre tienen voz, pero el arte puede ser grito. Tendrás que aprender a estar sola, a no entender lo que dicen a tu alrededor, a fallar, pero también a renacer. Una tarde, llegó un paquete distinto, más grande. Dentro había un vestido tradicional de seda azul noche, bordado a mano. Te lo regaló una artista que te admira sin conocerte, le dijo Song por vídeo. Dice que tú también bordas tu historia con hilos invisibles. Rebeca lo sostuvo contra su pecho. Era el primer regalo que no venía del pasado, sino del futuro. En sus últimos meses en Inglaterra, Rebeca se sentía entre dos mundos. Durante el día, seguía su rutina, clases, obras escolares, tardes en la biblioteca, pero por las noches, su mente volaba al otro lado del mundo. Imaginaba los templos, los mercados flotantes, el idioma imposible, el calor húmedo, los olores especiados, las luces de neón reflejadas en el río Chao Phraya. Imaginaba a Song esperándola en el aeropuerto con una flor de jazmín. Imaginaba la libertad. La última carta de Song antes del viaje decía: no vengas a buscarme, ven a encontrarte. Te he hecho espacio en mi casa y en mi corazón. El resto lo harás tú. Bangkok es como un espejo. Te mostrará lo que llevas dentro, incluso si no quieres verlo. Rebeca guardó la carta en su cuaderno negro, junto a todas las otras. El boleto de avión estaba comprado, el visado tramitado, las maletas casi listas. Song no era solo una tía excéntrica en Asia, era un faro, un puente, una promesa. Sin ella, el sueño habría sido más frágil, más lejano. Con ella, se volvía real. Rebeca aún no sabía que el destino no sigue los mapas que una traza, que el futuro puede doblarse como el bambú bajo la lluvia, que Song tenía un papel crucial, no solo como guía, sino como detonante de algo más grande, algo que aún estaba por revelarse. Pero sí sabía una cosa: en el corazón de Bangkok, una casa cálida esperaba, y eso era suficiente. Capítulo 8. Corazones en silencio. Bangkok, Tailandia. La noche cae como una tela densa sobre la ciudad. Sarocha se detiene frente al ventanal de su habitación en el piso superior de la casa familiar. Desde allí, las luces parecen estrellas artificiales flotando sobre el concreto, titilando como si quisieran decir algo que nadie escucha. En su pecho, un nudo. Lleva días sin dormir bien. El anuncio del compromiso con Non Jansen, aunque no oficial, ya circula como un secreto compartido entre sirvientas, choferes y tías lejanas. Su madre guarda silencio, pero su mirada ya no es de duda, sino de rendición. Su padre no ha dicho una palabra, como si el silencio fuera más eficaz que cualquier mandato. Sarocha quiere gritar, pero no puede.
porque aprendió desde pequeña a no hacerlo, a sonreír, a acatar, a ser perfecta. Se sienta en la alfombra, dobla las piernas como cuando ensaya coreografías tradicionales. Pero esta vez no hay música, solo el leve zumbido del aire acondicionado y el peso invisible de lo no dicho. Su móvil vibra, es un mensaje de Nita. Hoy soñé contigo, estabas corriendo bajo la lluvia y no me mirabas. Nita lleva semanas enviándole estos mensajes en clave. No le responde, no lo entiende, nunca han sido amigas, ni siquiera cercanas. Oxford, Inglaterra. Rebecca camina sola por la calle empedrada del barrio donde vive con sus abuelos. Lleva los audífonos puestos, pero no suena música. Los usa como escudo, para que el mundo no la toque. Hoy volvió a pelearse con su profesor de teatro. No necesito que te mueras en el escenario, le gritó él. Solo que sientas lo que dices. Y Rebecca le respondió. No se puede decir lo que no se ha vivido. Eso la dejó afuera de la clase por una semana. Pero a ella no le importa. Está acostumbrada a ser demasiado intensa para los adultos. Lo que sí le dolió fue la expresión de su abuela al enterarse. Claire no le grita, no la castiga, solo suspira, y ese suspiro a veces pesa más que 1000 reproches. Siempre fuiste distinta, le dicen. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué distinta suena como sola? Esa noche, escribe en su diario. Me siento como si mi alma estuviera hablando en un idioma que nadie entiende, como si mi cuerpo estuviera esperando una señal, una vibración, algo que me dijera que voy bien. No es que no ame mi vida aquí, es que sé que no es toda mi vida, hay algo más, en otro lugar, en otra piel quizás. A veces siento que mi amor ya existe, pero aún no le he puesto nombre, ni rostro. En Bangkok, Sarocha también escribe, no en un diario, sino en una servilleta que guardará en su caja secreta. Me dijeron que amar está bien, si es el amor correcto. Pero ¿quién decide qué es correcto? Los hombres que pactan con copas de whisky, mientras sus hijos se marchitan en silencio. Quisiera irme, a un lugar donde nadie me conozca, donde pueda equivocarme sin vergüenza, donde el amor no tenga uniforme ni apellidos. Ambas cierran los ojos al mismo tiempo, en países distintos, bajo cielos diferentes. Pero esa noche, sueñan lo mismo. En el sueño, un jardín antiguo, lleno de faroles encendidos, viento cálido, y una fuente circular en el centro. Rebecca está de pie, con un vestido blanco que no recuerda haber usado nunca. Sarocha se acerca desde la otra orilla del jardín, con una flor de loto en la mano. No se conocen, pero se reconocen. No se tocan, pero se sienten. ¿Quién eres?, pregunta Rebecca en el sueño. No lo sé, pero te he estado buscando, responde Sarocha. El viento se lleva las palabras. Los rostros se diluyen como tinta en agua. Y entonces ambas despiertan, solas en sus camas. Respiran agitadas. No lo saben, pero esa fue la primera vez que sus almas se rozaron. Bangkok. Sarocha no le cuenta a nadie del sueño, pero en el fondo, una certeza crece. Hay algo esperándola más allá de los muros de su casa, más allá de Non, más allá del matrimonio impuesto. Oxford. Rebecca tampoco lo menciona, pero decide enviarle un nuevo vídeo a Song, bailando una pieza improvisada. La cámara tiembla un poco, la luz es tenue, sus brazos son firmes, su espalda erguida, su rostro abierto. En el correo escribe, no sé lo que estoy buscando, pero sé que está allá, en Tailandia, en el cuerpo, en el arte, tal vez en mí misma. Song responde horas después. Entonces, sigue bailando, que el cuerpo encuentre antes que la mente. Dos corazones, separados por miles de kilómetros, unidas por un silencio compartido, por un deseo aún sin forma, por la intuición profunda de que el amor, cuando llegue, no será pequeño. Capítulo 9. El espejo roto. La casa Chankima olía a jazmín y a encierro. Los días pasaban como si alguien los hubiese cosido con hilo invisible, uno tras otro, idénticos en su quietud. Desayuno en la terraza vigilada, clases de protocolo, visitas de cortesía, prácticas de piano, silencio a la mesa. Era una rutina elegante, limpia, asfixiante. Sarocha se miraba en el espejo cada mañana, el de cuerpo entero, con marco de madera tallada a mano que estaba en su habitación desde que era niña. Había crecido frente a ese espejo. Se había aprendido desde ahí cómo sostener la espalda recta, cómo alinear los hombros, cómo sonreír sin mostrar debilidad. Pero ahora algo en el reflejo comenzaba a fracturarse. No era el cuerpo lo que dudaba, era la mirada. Una grieta invisible cruzaba sus ojos, apenas perceptible, como una línea de agua que corre debajo de la pintura. Algo se estaba rompiendo. ¿Estás bien?, preguntó Nam al verla distraída en medio de una clase. Estaban en la sala de pintura,
entre columnas blancas y el eco suave del tambor tradicional. Las otras chicas pintaban sin detenerse, pero Nam se acercó a Sarocha, como quien advierte un temblor en el suelo, antes de que todos lo sientan. Sarocha asintió con una sonrisa débil. Sí, solo tengo sueño. Pero no era sueño, era hartazgo, un agotamiento que le nacía de la piel hacia adentro, como si su cuerpo estuviera cumpliendo un mandato con el que su alma ya no estaba de acuerdo. Esa noche, al llegar a casa, su madre la esperaba en la sala de té con una bandeja de dulces tailandeses y 2 tazas de porcelana que usaba solo en ocasiones especiales. Vendrá tu padre, dijo, sin mirarla directamente. Tenemos algo que conversar contigo. Sarocha se sentó en silencio. La voz de su madre era siempre neutra, como una emisora sin emociones, como si todo en ella fuera diseñado para no alterar el equilibrio de la casa. Minutos después, el padre entró. No llevaba su traje habitual, sino una túnica de lino oscuro. Su rostro era grave, pero no enfadado. Se sentó frente a ella, sin rodeos. Tu compromiso con Non Jansen se formalizará el próximo mes. Las palabras no dolieron, quedaron flotando en el aire, frías, esperadas. Sarocha no lloró, no tembló, no respondió. Será una ceremonia íntima. Luego, cuando terminen tus estudios. Solo entonces bajó la mirada. La taza de té en sus manos tembló apenas. Sus dedos apretaron el borde como si con eso pudiera sostenerse de algo, pero no dijo nada. No podía. Sabía que cualquier palabra sería descalificada, convertida en capricho, en ingratitud. Lo esperábamos de ti, dijo su madre, más suave. Siempre supimos que tú eras fuerte. Sarocha tragó saliva. Fuerte, eso era ser fuerte. Ceder a todo, borrar lo que se siente por el bien del apellido. Cuando se levantó de la mesa, no dijo ni una palabra. Solo subió a su habitación, se encerró y volvió a mirarse en el espejo. Y esta vez, el reflejo le pareció de otra persona. No tienes que fingir conmigo, dijo Nam. 2 días después, cuando Sarocha apareció en su casa sin avisar, la tarde estaba nublada. El aire olía a guayaba madura y al perfume de la madre de Nam que cocinaba en la cocina contigua. Nam la llevó a su cuarto, le quitó el bolso, y se sentaron en el suelo como cuando eran niñas. Van a comprometerme oficialmente, susurró Sarocha, con la voz más débil que había usado jamás. Nam no respondió enseguida. Solo se acercó, le sostuvo la mano, y apretó sus dedos contra los suyos. Ese simple gesto íntimo, silencioso, bastó para que Sarocha cerrara los ojos. No lloró, pero tembló. ¿Qué sientes?, preguntó Nam. Rabia, asco, culpa. ¿Por qué culpa? Sarocha la miró, con los ojos húmedos. Porque una parte de mí quiere huir, y eso aquí es una traición. Nam bajó la mirada, su propia garganta se cerró. Quería a Sarocha como a una hermana, la que nunca tuvo, y sufría como le arrebataban su vida. Si huyes, susurró, yo voy contigo. Esa noche durmieron en la misma cama, como en los viejos tiempos. Sarocha se sintió acompañada, entendida, aceptada, comprendió el valor real de la amistad. Al amanecer, se levantó sin despertarla. Escribió una nota con letra pequeña. Gracias por seguir viéndome, incluso cuando yo misma no me reconozco. Y volvió a casa. Ese mismo día, frente al espejo, Sarocha hizo algo que nunca antes se había permitido. Se quitó el broche de perlas que su madre le exigía usar en la escuela de pintura. Lo dejó sobre el tocador, tomó unas tijeras y cortó 3 centímetros de su cabello. No fue mucho, pero fue suficiente. Un gesto diminuto, una grieta, un acto propio. El espejo no se rompió, pero algo dentro de ella sí, y por primera vez, eso le pareció hermoso. Capítulo 10. Un futuro en Tailandia. Londres en otoño era una sinfonía de hojas secas y luz dorada. El aire tenía ese olor a papel viejo y madera mojada que Rebeca asociaba con su infancia. Cada rincón de su barrio parecía detenido en un tiempo que ya no le pertenecía. Lo que antes era rutina, la parada del bus, el camino al instituto, el aroma de pan caliente en la panadería de la esquina, ahora tenía una textura nostálgica, como si todo fuera un recuerdo en tiempo real. Faltaban exactamente 32 días para su partida a Tailandia, un mes para despedirse de su casa, de sus abuelos, de sus amigos, de su lengua, de sí misma, tal como se conocía hasta ahora. La decisión de irse no había sido repentina. Se había gestado como una semilla silenciosa desde hace mucho tiempo, cuando escuchó por primera vez a su tía Song hablarle en tailandés. Era un idioma que sonaba como un canto antiguo, con tonos y curvas que le parecían un mapa secreto. A veces, cuando Song hablaba con su tía por teléfono, Rebeca se quedaba escuchando detrás de la puerta sin entender una palabra,
pero sintiendo que algo en ella respondía, como si esas sílabas le susurraran un origen no nombrado. Ahora, con 17 años y certeza de vivir en Bangkok, ese mapa secreto se desplegaba ante ella. Había empezado a estudiar tailandés con una disciplina casi obsesiva. Libros, audios, series con subtítulos. Se forzaba a pensar en tailandés al despertar, a escribir pequeños diarios donde describía su día con las palabras que conocía. Hablaba sola en voz baja en la cocina, practicando saludos, frases, tonos. Su abuelo le decía, sonriendo, que parecía loca. Más loca sería si no lo intentara, respondía ella, con los ojos brillantes. Contarle a sus amigos fue más difícil de lo que había imaginado. Había pasado meses guardándolo en secreto. No sabía la razón, pero prefería mantenerlo en silencio hasta que fuera una certeza. Pero una tarde de sábado, en la cafetería de siempre, rodeada de las tazas manchadas de chocolate y las servilletas arrugadas, lo soltó. Me voy a Tailandia, en un mes, a estudiar. La noticia cayó como una piedra en el centro de la mesa. Hubo unos segundos de silencio, luego preguntas, luego una mezcla de entusiasmo fingido y tristeza auténtica. ¿Y no tienes miedo?, preguntó Alex, su mejor amigo desde la infancia. Claro que tengo miedo, respondió ella, pero es un miedo que me empuja, no que me detiene. Camila, su amiga más cercana, la abrazó fuerte. Te vas a comer el mundo, Becca, pero vas a hacernos mucha falta. Rebeca sonrió. Era verdad. Los iba a extrañar. Los extrañaba ya, como se extrañan los lugares, cuando uno está a punto de dejarlos para siempre. Esa noche, en su habitación, Rebeca abrió el armario y empezó a seleccionar qué llevaría y qué dejaría atrás. Era como hacer arqueología emocional. Cada prenda tenía una historia. Cada objeto, una versión antigua de sí misma. Al fondo del cajón encontró una caja pequeña de madera. Dentro estaban las cartas de su madre, las pocas que había dejado antes de morir, y entre ellas, una postal de Tailandia que le había enviado Song cuando ella tenía apenas 11 años. En el reverso, con tinta negra y trazo firme, se leía: cuando estés lista, aquí te estaré esperando. No para cambiarte, sino para verte florecer. Rebeca apretó la postal contra su pecho. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo más poderoso. Una promesa, una certeza, un deseo que no sabía de dónde venía, pero que ardía en su interior como una antorcha. En los días siguientes, su rutina se volvió una cuenta regresiva. Cada última vez tenía el peso de un cierre. Último paseo por el río. Última clase en el teatro comunitario. Última cena con sus abuelos. No te preocupes por nosotros, mi niña, le decía a su abuela cada noche. Te criamos para volar, no para quedarte. Rebeca lloraba en silencio después de apagar la luz. No era tristeza lo que sentía. Era un desgarro dulce, un parto emocional. Estaba dejando atrás su piel antigua. Y eso siempre dolía. Faltaban 2 semanas para el viaje cuando recibió un mensaje de su tía Song. Ya está todo listo para tu llegada. Te recogeré en el aeropuerto. Tu habitación te espera. Bangkok también. Rebeca respondió con una foto de su maleta, ya cerrada, y un emoji de corazón. Esa noche, soñó con un lugar que no conocía. Una casa con tejas rojas, un jardín lleno de flores blancas, una mujer de cabello oscuro esperándola en la puerta. No sabía quién era, pero su presencia la llenaba de paz. Rebeca no tenía idea de quién era, ni que su camino estaba a punto de entrelazarse con el de esa hermosa mujer, pero el destino, silencioso, ya tejía sus hilos. Y Tailandia, tierra de calor, de rituales, de encuentros, la esperaba con los brazos abiertos. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.